Muy buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 3. En esta tarde yo le voy a hablar acerca de la simulación de toma de decisiones financieras, el SINDES. Nuestro grupo es el grupo de los analíticos, conformado por Lester Gallegos, Olvin Cerrato, su servidor, y Jenny Maldonado. Bueno, para empezar, debido a que el tiempo es corto para poder hacer un video, debido al tamaño que realizar uno de estos tomas, vamos a entrar en materia ya. La decisión número 1 que tomamos fue de producir 100.000 unidades. ¿Por qué se tomó esta decisión? La decisión fue tomada para cubrir las necesidades del mercado en ese momento. En ese momento nosotros fuimos un tanto moderados debido a la inexperiencia que nosotros tenemos en cuanto a tomar decisiones de este tipo en un simulador, por decirlo de cierta forma. Así que nosotros tomamos esta decisión más que todo para ir experimentando e irnos acomodando a lo que era el simulador SINDES, y también por ser bastante moderados en cuanto a nuestra decisión. Los resultados que el SINDES nos envió, no sé si usted los podrá apreciar, pero según el estado de resultados nosotros terminamos con $911.000 de utilidad solamente con producir las 100.000 unidades. Las 100.000 unidades que nosotros habíamos proyectado. En las gráficas que nos envía siempre el SINDES, podrá verse que tal vez nuestra producción, nuestra capacidad de planta, nuestras máquinas, pues bajaron en su rendimiento, pero fue a causa de la decisión moderada que se tomó. Para continuar, la decisión número 2 que tomamos implica varias áreas. Una de ellas fue vender $200.000 en bonos, que fue para generar un mayor flujo de caja en nuestra empresa. De esta forma nosotros podíamos recuperar un poco de los ingresos que quizás no se perdieron con la decisión anterior, pero sí se mejoró nuestro ingreso de caja. La segunda fue producir 100.000 unidades más, que siempre estaba dentro de la misma demanda del mercado, y por esta razón nosotros decidimos producir nuevamente las 100.000 unidades, que aparte era nuestra misma capacidad de planta y nuestra misma capacidad de maquinaria. Siempre dentro de la decisión número 2 se pagó dividendos de $0.10 por acción, a causa de dar un incentivo a nuestros inversionistas, porque en el periodo anterior no se tomó ninguna decisión en cuanto a pagar dividendos, y de esta forma retener las utilidades y retener los dividendos para poder invertirlos en un siguiente periodo. Se compró capacidad de maquinaria por 25.000 unidades. Desafortunadamente, por ignorancia, por decirlo así, no se compró la capacidad de planta en ese entonces, y ahí fue donde fuimos un poco afectados en nuestra producción. A pesar de que teníamos la capacidad de maquinaria, no íbamos a poder contar con la capacidad de planta, ya que esta se habilita 2 periodos adelante, como usted lo había dicho. Para seguir la decisión 2, también compramos el proyecto A. Este proyecto A, según lo que nos ofrecían, era disminuir el costo de la mano de obra para así poder incrementar nuestras ganancias en cuanto al producto, nuestro margen de ganancias en cuanto al producto se refiere. El documento enviado por el SINDES refleja en el estado de resultados del segundo periodo una ganancia de $1.053.000. Es decir, que a pesar de que en ese instante no se compró planta y la producción se iba a ver limitada en un futuro, nuestra ganancia incrementó en un porcentaje un poco más elevado al primer periodo de la primera decisión. Conforme a los gráficos que nos envió el SINDES, se puede ver cierta recuperación en cuanto a la demanda y en cuanto al precio de las unidades, porque se compró el proyecto A. Desafortunadamente, como le mencionaba, no compramos capacidad de planta, y eso se refleja ahí en el gráfico. Por eso bajó un tanto la capacidad de la planta y también la capacidad de la maquinaria. A pesar de que se compró, como no había capacidad de planta, se ve reflejada en los gráficos de que disminuyó. Y ya para finalizar, en la decisión número 3, se produjo 100.000 unidades, ya que solamente esa era la capacidad que teníamos para producir, y en este entonces pues solamente eso podíamos producir dentro de la planta. Desafortunadamente el periodo anterior no se compró la capacidad de planta,
pero en esta decisión tercera sí se compró la capacidad de planta. Se compró la capacidad de planta para cubrir la demanda y así incrementar la misma, y así dentro de dos periodos poder mejorar nuestra capacidad de producción. ¿Cómo se compró esta capacidad de planta? Bueno, se adquirió un préstamo de 17 millones y medio de dólares, por los cuales iban a cubrir 60,000 unidades en capacidad de plantas, los cuales tenía reflejado un precio de 321 dólares por unidad conforme a un periodo a largo plazo. Ya para finalizar, el documento que Cindes nos envió, nuestro estado de resultados finalizó con un número positivo de 711,000 dólares, y como puede ver, nuestras gráficas ya reflejaron no cierta mejoría, sino que caímos un poco a causa de la capacidad de planta, de que nuestros ingresos no pudieron ir incrementando a causa de que nuestra planta y nuestro maquinaria no podía producir. Pero dentro de dos periodos, como se puede ver, ya estas decisiones que se tomaron sí fueron a largo plazo, y de esta forma, según el tiempo va a ir avanzando y se va a poder incrementar nuestros ingresos. Desafortunadamente, el tiempo con el que se cuenta para poder seguir tomando las decisiones pues es muy corto. Solamente se pudieron hacer 3 decisiones. Yo pienso que si se hubiera tomado en un periodo normal como de universidad de 3 meses, no siendo clases a distancia, creemos que la mejoría en nuestra empresa pudo haber sido mucho más grande y mucho mejor en cuanto a los ingresos se refiere. Ya para finalizar entonces, como le decía, nuestra empresa quedó en números positivos. Desafortunadamente no se generó más que al principio, pero logramos rescatar la empresa y logramos comprar lo necesario para crear una estabilidad en un futuro y una mayor cantidad de producción, lo cual nos va a dar una mayor cantidad de ingresos. Ya solamente con eso termino, ingeniero, y espero que esta información le haya sido de mucha utilidad. Desafortunadamente, a causa de la tormenta que por alguna razón, gracias a Dios, no afectó nuestro puerto aquí en Puerto Cortés, sino digamos San Pedro Sula, pues no pudimos asistir a la universidad, pero de esta forma pues concluimos la presentación acerca del CINDES. Espero que sea de su agrado. Yo les juntaré todos los documentos necesarios por si tiene alguna duda, y solamente quiero decir gracias por la clase. La verdad fue muy interesante todo lo aprendido en ella. Que Dios le bendiga y mucho gusto, ingeniero.